Gracias, Alejandro. Seguimos ya con nuestra última ponente de este eje número 4, Margot Enrique, jefa de sección de ingreso y contratación, y nos trae nueva regulación del procedimiento de gestión de las listas de reserva del personal interino. Ya está por aquí. Gracias. ¿Se me oye? Bien. A principios del 2020 le planteamos a la consejera de Recursos Humanos, de Función Pública y Nuevas Tecnologías, que estábamos teniendo los técnicos serias dificultades en gestionar las listas de reserva, tanto en la fase de selección y creación de esas listas, como en la gestión luego de los integrantes de la lista de reserva. A pesar de que en el 2019 se había aprobado un nuevo reglamento, pero quizás ese reglamento arrastró dificultades de otros anteriores y no fue muy innovador. Y pensamos que cuanto antes se reconocía que no funcionaba la herramienta, antes íbamos a buscar la solución al problema. Y los técnicos de Recursos Humanos, la jefe de servicio y yo como jefe de sección, nos pusimos a trabajar con el beneplácito de la consejera, que dijo: sí, vayan a por todas, intenten buscar la solución a este problema porque es un problema grave. Luego, dentro del PEGIT y del eje 4, se acogió este proyecto de mejora, con lo cual nos alegramos porque, en cierta manera, nos vamos a sentir impulsados por un planteamiento global de mejora, ¿no? La exposición la he preparado en 3 apartados: naturaleza de las bolsas de empleo público temporal, causas de nombramiento interino o contratación laboral temporal, la evolución que ha habido en el Cabildo, en las listas de reserva, que es como ahora las denominamos, desde 1997 a 2019, y lo que nos trae aquí, que es la propuesta de un nuevo marco regulador para las bolsas de empleo público temporal. He querido empezar con la naturaleza, causas de nombramiento y evolución, un poco para poner en antecedentes por qué es necesario este cambio, ¿no? Bien. Si vamos a Google y ponemos la definición de bolsas de empleo público temporal, podemos encontrar muchas. Yo he elegido esta no por nada en especial, simplemente era muy común a las demás. Son aquellas que crean los organismos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas o de la administración local, con el fin de disponer de listados de distintas categorías que puedan utilizar para cubrir bajas o vacantes producidas en puestos de la Administración. Parece una definición simple y también podría definirse como un marco en el que confluyen, por una parte, las ofertas de empleo temporal de la Administración Pública y la demanda de los ciudadanos de acceso al empleo público temporal. Pero las listas de reserva o las bolsas de empleo temporal, me voy a referir a ellas de forma indistinta, son algo más, tienen una importancia mayor, porque son un instrumento, son una herramienta cuyo objetivo principal es preservar y salvaguardar derechos constitucionales. Y los derechos constitucionales los tenemos en el artículo 35, porque dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar, el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio. Por lo tanto, los ciudadanos pueden elegir como profesión el servicio público, ser servidores públicos. Y si eso es así, el artículo 23 garantiza el derecho al acceso en condiciones de igualdad a la función pública. Y el 103 nos dice que ese acceso debe de regirse por los principios de mérito y capacidad. Pues bien, además el Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 55, da contenido a estos derechos y dice que los procesos de selección en la Administración deben de regirse por estos principios rectores: publicidad de las convocatorias, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, agilidad sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección. Por lo tanto, vemos que, en conclusión, para las bolsas de empleo temporal rigen los mismos principios que para el acceso al empleo público estable.
Lo único que es necesario modular el proceso para que sea más ágil, de tal manera que pueda responder a los objetivos de tener que nombrar por necesidades urgentes e inaplazables personal para mantener los servicios públicos. Por lo tanto, yo que llevo tiempo en la Administración, creo que hemos avanzado bastante en este sentido, en realizar procedimientos que cumplen con estos principios constitucionales. Y en las causas de nombramiento interino y la contratación laboral temporal es una constante en la Administración, es permanente, ha sido a lo largo de todas las décadas. Quizás el problema ha sido en el abuso de la temporalidad, pero en la necesidad de contar con personal temporal en determinadas circunstancias ha estado, está y va a estar. Podemos establecer 2 periodos. Antes del 2017, la Administración solo podía nombrar funcionarios cuando estaba ante vacante, bien por creación, jubilación, incapacidad permanente, o sustituir a titulares con derecho a reserva del puesto porque estaban en situación de IT, de excedencias o situaciones administrativas con reserva. Pero la Administración ha ido ampliando con el tiempo sus servicios, sus competencias, y se ve ante necesidades diferentes y teniendo que acudir a la legislación laboral para cubrir esas necesidades. Y empieza a utilizar los contratos laborales de acumulación de tareas y los contratos de obra o servicio, lo que la lleva a un sitio muy complejo, que es la legislación laboral y la jurisdicción social, y en este ámbito ha tenido muchísimos problemas. En el 2017, precisamente intentando buscar un límite a esta necesidad de acudir a la legislación laboral para cubrir esas necesidades, el Estatuto Básico del Empleado Público amplía el tipo de nombramiento interino y, copiando literalmente los modelos de contratos laborales, permite la acumulación de tareas, nombrar a funcionarios interinos por acumulación de tareas o programas de ejecución temporal, incluso copiando los periodos máximos. Ahora han sido ampliados, pero en 6 meses en un periodo de 12 meses, y la ejecución de programa temporal inicialmente no tenía finalización prevista, estaba sujeta a que se terminara el programa, pero ya el legislador vio que la Administración empezaba a no ponerle límite a los planes de ejecución temporal y en el 2015 establece el límite de 3 años, permitiendo a las leyes de función pública en las comunidades autónomas que ampliaran 1 año más. Pues bien, en este panorama tenemos que el nombramiento interino y la contratación laboral temporal es una constante. Y constante también son las limitaciones y prohibiciones a este tipo de nombramiento. Pero es cierto que con muy poco o ningún éxito en la Administración. Yo he encontrado un reglamento de secretarios, interventores y empleados municipales de 1924, donde en su artículo 101 dice que las interinidades en cualquier empleo o cargo municipal no podrán durar más de 6 meses. Actualmente, esas limitaciones están en las leyes de presupuestos generales del Estado. En los capítulos dedicados al gasto de personal, en el apartado 4 dice: no se podrá contratar personal temporal ni realizar nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionario interino, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. Y este es el resquicio que deja el legislador a la Administración para poder seguir nombrando funcionarios interinos y contratación laboral temporal. Pero por eso nosotros desde el Servicio de Recursos Humanos incidimos mucho en la necesidad de que se emitan informes de necesidad de dotación de personal temporal, precisamente para poder entrar en ese resquicio que deja la Ley de Presupuestos para poder incorporar personal temporal a la Administración. Bien, resumiendo, las bolsas de empleo público temporal son un instrumento que preserva y garantiza derechos constitucionales del acceso de los ciudadanos a la administración pública, ya sea estatal, autonómica, local, incluso institucional. Requiere para su efectividad modular los procesos para que sean sencillos, ágiles, eficaces y eficientes, bajo siempre el respeto a los principios constitucionales.
Esa agilidad permite conectar con la necesidad urgente e inaplazable que tienen los servicios para cubrir necesidades tanto estructurales como coyunturales o de carácter extraordinario. Y en definitiva es lo que decíamos antes, es un marco en el que confluye la oferta temporal de la Administración y la demanda de acceso de los ciudadanos a ese empleo temporal. Pues bien, en el Cabildo de Gran Canaria, desde 1997, se ha intentado regular las listas de reserva. Yo creo que incluso hasta de las primeras administraciones, y me atrevería a decir que de la única, y no sé si de la comunidad autónoma, pero de Gran Canaria sí, que el 5 de marzo de 1987 entró en vigor un reglamento. Era un reglamento tímido, pero lógicamente el volumen, la necesidad de personal temporal era tan grande y había que articular un procedimiento regulado para poder tener listas y poder tirar de ellas. 12 años después, prácticamente, la escasez del primer reglamento, que era tímido, llevó a una nueva regulación que entró en vigor el 6 de noviembre del 2009. Y la última, y que en este momento está en vigor, en 2019, pues casi 10 años después, se propuso un nuevo proyecto de reglamento, pero que quizás arrastró problemas, solucionó algunos, pero básicamente arrastramos los del anterior. Y aunque no ha pasado mucho tiempo, evidentemente, del 2019, ya en el 2020 nos vimos en la obligación de reconducir esto, porque no había manera, no caminábamos, no éramos ágiles en las convocatorias, tardábamos 10 meses en realizar una lista de reserva y luego a la hora de gestionarla teníamos muchas dificultades y siempre careciendo de una herramienta técnica, tecnológica que nos facilitara el trabajo, que esperemos no tarde mucho en llegar. Por destacar algún aspecto positivo, otro negativo de cada uno de estos reglamentos. Positivo del 97, pues que por primera vez existía un marco regulador y esto era importante. Negativo, que no contemplaba la variedad de situaciones de los integrantes y las necesidades de personal. En el 2009, como aspecto positivo, es que el reglamento del Cabildo se abre a la asistencia a otras corporaciones locales, de tal manera que podían solicitar integrantes de nuestra lista de reserva si los ayuntamientos no disponían ni de listas ni podían realizar procesos de selección para conformar listas. Esta colaboración se amplió ya no solo a los cabildos de esta isla, a los ayuntamientos de esta isla, sino a los cabildos de todas las islas, incluso a algunos ayuntamientos de otras. Negativo, pues esto supuso un elevado número de solicitudes por parte de los ayuntamientos, porque evidentemente carecían de herramientas, de listas de reserva, dificultad técnica y económica para realizar convocatorias y no calculamos bien que esto iba a suponer un problema añadido al que ya teníamos para gestionar las listas. Pero bueno, lo hemos hecho como hemos podido, tirando de los recursos humanos que tenemos en mi sección, y intentamos dar respuesta a los cabildos, a los ayuntamientos que nos piden esa colaboración. En el 2019 no hubo grandes avances, sí hubo uno tímido, es que era ampliar la caducidad de 3 a 5 años, y como negativo seguía existiendo una complejidad en la situación de aceptación, rechazo justificado, no justificado, que sigue y continúa complicándonos la gestión. Bien, para un poco valorar la necesidad porque claro, puede decir, pues no ha pasado mucho tiempo del 2019 a estar planteando ahora un nuevo reglamento, pero extrayendo estos aspectos negativos que arrastramos de los anteriores y que en este momento se encuentran en el actual reglamento de lista de reserva, no tenemos otro remedio.
excesiva rigidez en la consecuencia de los rechazos de la oferta por los integrantes, pérdida de vigencia de las listas con disponibilidad que obliga a crear nuevas convocatorias, dificultad técnica para gestionar las listas de reserva mediante una aplicación informática que todavía seguimos esperando, falta de respuesta inmediata a las propuestas de los servicios y de la colaboración interadministrativa y pérdida de efectivos en las listas de reserva como consecuencia de rechazo. Si llamamos al primero de la lista para ofrecer una vacante y por algún motivo una sustitución, una acumulación de tareas, por razones personales, económicas, familiares, esa persona no puede aceptar y tampoco tiene una de las causas que justifica que te puedas quedar en el mismo orden, lo mandamos al final de la lista. Con lo cual, los mejores recursos, aquellos a los que les hemos exigido las mejores capacidades, los llevamos al final. Y eso no es lógico. No es lógico y está causando muchísimos problemas. Pues bien, este es el volumen en el 2021 de propuestas para nombramiento interino y contratación laboral en el Servicio de Recursos Humanos. 345 propuestas propias del Cabildo de Gran Canaria, 50 propuestas de organismos autónomos dependientes del Cabildo, 85 propuestas de ayuntamiento y 21 propuestas de otros cabildos. El número de llamamientos que hemos tenido que realizar de una forma muy precaria ha sido de 697 llamamientos y el número de nombramientos y contrataciones realizados en el 2021 de incorporación de personal temporal ha sido de 465. Con lo cual, tenemos que hacer cambios de una manera irremediable. La propuesta que hemos formulado y que en este momento se encuentra en los servicios jurídicos para su informe favorable o para que hagan las observaciones que consideren oportunas y tengamos que adaptar, se basa en dos instrumentos. Un reglamento de bolsas de empleo público temporal que sea un instrumento básico de acceso del ciudadano a los procesos de selección y a la configuración de las bolsas de empleo. Y un sistema de gestión de bolsas que determine el procedimiento para realizar las ofertas de empleo de conformidad con las necesidades de personal que formulan los servicios de las distintas consejerías. El primero es un reglamento, por lo tanto tiene esa protección, y el segundo lo planteamos como una especie de protocolo, de sistema que pueda ser aprobado por el órgano competente en materia de recursos humanos y que permita con más facilidad que un reglamento adaptarse a cambios y a valoración de que algunos aspectos a lo mejor no funcionan. Y no tenemos que ir a modificar un reglamento con todo el procedimiento que eso significa para a lo mejor cambiar el tipo de oferta que hacemos o el plazo que damos para aceptar. Entonces, hemos pensado que lo más adecuado es establecerlo en dos instrumentos. El nuevo paradigma de eficacia y eficiencia, y ahí pretendemos encajar esta propuesta que hacemos. El anteproyecto de reglamento es sencillo en la regulación, 8 artículos, 6 disposiciones, 2 adicionales, 2 transitorias, una derogatoria y una final. Un procedimiento de selección más ágil, mucho más ágil, para que esté acorde con el carácter urgente e inaplazable del nombramiento y de la contratación temporal. El carácter indefinido de las bolsas, y aquí hemos introducido realmente lo que veníamos rogando desde hace muchos años a la hora de aprobar los reglamentos, porque hemos llegado a vencimiento de listas de reserva con dotación suficiente, con buenos efectivos y de los que no puedes tirar porque la lista está caducada y tienes que volver a realizar un nuevo procedimiento de convocatoria con lo que ello supone. Las situaciones de los integrantes que afecta a la posición o exclusión de la bolsa de empleo van a ser mucho menos gravosas. En la propuesta del sistema de gestión de las bolsas de empleo público temporal, porque ahora pasará a llamarse así, bolsas de empleo público temporal, hasta ahora las denominamos listas de reserva. Yo creo que incluso el nombre dijimos que estaba más acorde realmente con lo que es, ¿no? Primero, establece 2 tipos de oferta.
Primera, vacantes y programas de ejecución temporal superiores a 2 años. Y una segunda oferta para sustituciones, acumulaciones de tareas, circunstancias ocasionales o imprescindibles, que es la nueva denominación de la reforma laboral, o programas de ejecución temporal inferiores a 2 años. Y 2 modelos de llamamiento. General a un número determinado de la lista o de la bolsa de empleo o a toda la bolsa. Y un llamamiento individual en caso de que no prospere el llamamiento general. Y yo creo que aquí está lo más innovador, lo que más nos ilusiona, porque incluso yo creo que va a facilitar la herramienta tecnológica que nos puede ayudar a gestionarla. Se trata de hacer un llamamiento general a toda la bolsa. Es decir, se produce una propuesta de nombramiento por acumulación de tareas. Lo lanzamos a toda la bolsa. Lógicamente, si la bolsa es de 1000 personas, pues haremos por tanda, porque a lo mejor en los 100 primeros vamos a encontrar a candidatos que la acepten. Bien, una vez lanzada la oferta general a toda la bolsa, aquellos integrantes que estén interesados, que puedan aceptar y esté acorde con sus intereses personales, profesionales, económicos, familiares, solicitarán la oferta en un plazo determinado. Vencido ese plazo, tendremos a todos los integrantes de la bolsa que han solicitado esa oferta y se asignará al primero de la lista que mejor nota tenga, por el orden. De tal manera que ya no estamos ante ese te pongo entre la espada y la pared, y si no aceptas y no me justificas, te mando al final de la lista. Entonces yo creo que aquí vamos a resolver muchísimos problemas y no vamos a colocar a la gente en situaciones complejas porque realmente a veces no se puede aceptar una acumulación de tareas porque implica que vas a dejar un trabajo de 6 meses. Y esto yo creo que, dada la situación social también en la que vivimos, tenemos que articular herramientas que sean sensibles a esas situaciones. Y el llamamiento individual será un llamamiento residual. En principio solo tendremos que acudir a él cuando nadie de la lista haya solicitado la oferta. Si tenemos listas abundantes, si tenemos listas que no son de 10 personas como ahora nos pasa, vamos siempre a tener éxito en el llamamiento general, yo estoy segura. Solo cuando ese fracase, porque puede haber una lista de 10 personas y ninguna de las 10 ha solicitado la oferta. Entonces tendremos que ir al llamamiento individual y la persona tendrá que justificar si puede aceptar o no puede aceptar y habrán consecuencias y estarán reguladas en el reglamento. Pero yo creo que es una buena opción, que me alegro que esté dentro del eje 4 del PEGID, porque esto parece que nos arropa y nos da más posibilidades de que prospere. Y también yo creo que encontrar una aplicación que nos ayude a gestionar, porque los compañeros lo están pasando verdaderamente mal, porque son, digamos, los que dan la cara ante esos integrantes que injustamente, según ellos, se ven relegados al final de la lista, pero que no tenemos otro remedio, porque es lo que dice la lista y qué vamos a hacer, pero yo creo que el futuro es prometedor, espero. Muchas gracias. Gracias, Margot. Ya se añade a la mesa de debate y toma el relevo Sara, aunque también les recordamos que pueden interactuar en el chat y, por supuesto, también la compañera tiene micrófono, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta.